Hola, en la clase de hoy vamos a aprender sobre Sharingan, un paquete de R que nos permitirá hacer diapositivas en forma de páginas web, tales como la cual estamos dando ahorita. Y al final de la sesión también será una creación básica de un sitio web empleando R Markdown. Y entonces, un repaso rápido de la sesión pasada, vimos que podemos insertar bloques de código, también conocido como chunks. Y la manera de hacerlo era vía esta sintaxis, ¿no? Tres tildes inversas, luego llaves, y entre esas llaves va como un identificador de qué lenguaje de programación desean emplear, ¿no? En este caso es R, y se emplea este código. También les comenté que a estos chunks se les puede añadir algunas propiedades, por ejemplo, echo igual a true, para que se muestre el código que evalúa ese chunk, o eval igual a false, que hará que ese chunk no se evalúe el código que contiene. Y les comento que esas propiedades las pueden añadir aquí como r, x, echo igual a true, eval igual a false. Pero también hay otras dos maneras de definir tales propiedades. En general se hace para que sea un poco más ordenado, o tal vez cuando tu chunk tiene demasiadas propiedades y no quieres que sea una línea muy larga, sino de esta manera más compacta. La primera es empleando el numeral seguido de este símbolo y incluyes, ¿no?, la propiedad que deseas, y si es que vas a incluir más de una también lo separas por una coma, que numeral, rayita y la propiedad. Asimismo tienen esta otra manera que de hecho sigue un poco la sintaxis de YAML, y esto ya no va a requerir el uso de comas para denotar más propiedades del chunk, y como les dije, no sería lo que quieren que se haga, los puntos y el valor de, bueno, este atributo, ¿no?, o propiedad que le están estableciendo a este chunk. Asimismo les comenté que se les puede añadir un nombre al chunk y no tiene que ser solamente código de R, ¿no? Por ejemplo, aquí JS hace referencia a que esto es un chunk para ejecutar código en JavaScript. Sería que lo ejecutemos. Además se vio también cómo hacer la creación de reportes parametrizados, que en sí es automatizar la creación de reportes vía estos parámetros que definimos. Y vemos que había ciertas maneras, varios tipos de parámetros que podemos crear. El más simple era un valor de parámetro, o sea, edad, que vale 23, es un solo valor. Otro era, para este parámetro actividades, uno de sus valores sea un vector, bueno, o un array, por ejemplo, ¿no? Para edad, su valor es 23, entonces para acceder a este parámetro vimos que es así, ¿no? Parámetros, edad. En este caso aquí le dice edad vale este valor que resulta en 23. En el otro caso que le mencioné, como es un arreglo de actividades, perdón, como este valor lunes del parámetro actividades es un arreglo, primero hacemos referencia a este arreglo, entonces parámetro actividades, luego uno de sus valores será este arreglo lunes, y para acceder a esos ítems utilizamos la notación de doble corcheta. En R se cuenta desde 1 para los elementos de un arreglo, entonces aquí este elemento sería pues odiar los lunes, ¿no? El primer elemento de este arreglo lunes. Y por último vimos que otra manera de definir parámetros era para que al momento de definirlo sea un poco más interactiva ese proceso, podías añadirle ciertos botones, ¿no? Y que esos botones en el menú que iba a salir para definir los parámetros sean de cierto tipo. En este caso teníamos un botón, pero que te daba un pedacito que podías deslizar, y a medida que deslizabas tal objeto, definías, ¿no?, el valor en este caso del parámetro año, y los valores posibles los podías delimitar al inicio, ¿no? Como aquí dice 1920 y luego 1939. Y bueno, esa fue la idea bueno, lo visto en la sesión pasada. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy es el paquete Sharingan. Como pueden ver, sí, justamente
hace referencia al Sharingan de la serie, bueno, el anime, ¿no? De Naruto. En eso se motivó el nombre. El autor de este paquete lo llamó por eso, y algunas funciones también que se verán de este paquete también hacen referencia a cosas del anime de Naruto. Entonces, ¿por qué emplearíamos Sharingan si es que ya hay otras maneras de crear diapositivas, ¿no? Como, no sé, Beamer para látex. Tal vez algo más sencillo como PowerPoint. Primero que nada, la idea principal, para la filosofía de Markdown es esto de documentos reproducibles, ¿no? Ya lo vimos en la primera sesión. Y como vimos en la segunda sesión, o sea, la pasada, como podemos parametrizar nuestros documentos, también podríamos parametrizar nuestras diapositivas. Otra posible razón para entrar Sharingan sería que como las diapositivas van a estar en formato HTML, o sea, estas páginas web, entonces va a ser más interactivo, por ejemplo, que tal vez presentar nuestras diapositivas en PDF, ¿no? He visto que se pueden incluir animaciones en PDF, no sé cómo, pero obviamente no, el potencial es mucho mayor para interactividad si es que estamos trabajando con HTML en vez de PDF. Esta razón es un poco más concreta, más realista también, y en particular es la utilidad que yo le doy a Sharingan. O sea, cómo lo uso en la vida real o en mi vida diaria, por así decirlo. Es que lo uso para tomar apuntes porque a medida que creas tu presentación hay una función de Sharingan que te permite observar las diapositivas que estás creando. Entonces, tipo, puedo estar escribiendo algún código y a medida que lo escribo me va a mostrar cómo se ve en la presentación final, en la diapositiva. O puedo estar escribiendo algo de látex y así me lo va mostrando siempre al momento. Entonces me sirve mucho para tomar apuntes de cursos, especialmente que me involucren en código, ¿no? Si es que van a hacer una diapositiva que no necesitan nada de código, no les recomiendo que utilicen Sharingan, sino una herramienta más popular, más simple como PowerPoint. Bueno, o Google Docs, ¿no? Y hay una razón que borré, dejar de ocultar que odias Beamer. Si es que Beamer son muchas cosas, tipo escribir, y si quieres definir tal vez una sección. En Markdown vimos que lo podemos hacer con esta notación, ¿no? de los numerales, tipo nuestra sección. ¿Ah? Mientras que en Beamer a veces tienes que usar todo esto de aquí, o creo que también el comando subsection. No recuerdo muy bien porque ya casi no uso látex. O sea, salvo para algunas fórmulas, ¿no? Beamer menos. Ya. Entonces sí, me parece que es una alternativa. No iría mejor que Beamer, pero muy buena también, muy completa. Al menos tan completa como Beamer, diría yo. Ahora, vamos a ganar ciertas funcionalidades al momento de crear nuestras diapositivas, gracias a que ya no vamos a emplear Pandoc, o sea, este software que convertía nuestros documentos Markdown, que generábamos luego de hacer botón en este simbolito azul, que convertía, ¿no?, nuestro documento Markdown, el que estaba aquí, en un documento Markdown. Como ya no se va a usar ese software Pandoc para que este documento Markdown lo convierta en una página web, sino más bien ahora en vez de esto se va a usar una librería de JavaScript llamada remark.js. Y gracias a esta librería de JavaScript es que vamos a poder acceder a algunas funcionalidades interesantes, un poco poderosas, que bueno, las exploraremos más adelante. Y no sé, más adelante. Ya, entonces la idea es que esto me sigan en vivo, ¿no? Entonces yo voy a ir creando un documento, hasta este que tengo está vacío, y ustedes también partirían, digamos, de un documento vacío, tipo sin clic aquí, luego voy a Markdown y crearían un documento vacío, lo borrarían todo y me seguirían al mismo tiempo, ¿no? Para poder hacer una presentación cada uno. Ya le pueden crear el contenido que deseen. Simplemente vamos a crear un esquema general, cómo va a ser nuestra diapositiva. Y entonces ahora sí.
Claro, necesitaremos el paquete Sharingan, entonces ejecutamos este comando, ¿no? En el video, pero en la descripción del video va a estar el link donde pueden acceder a estas diapositivas. Entonces, simplemente vean estas diapositivas y síganme al mismo tiempo y vayan copiando los códigos o textos, ¿no? que vamos a requerir. Por ahora, comenzamos instalando Sharingan. Entonces vamos a la consola en RStudio y ejecutaríamos esto. Ya lo instalé, así que no voy a poner Enter. Una vez instalado, procedemos a empezar la creación de nuestra diapositiva con Sharingan. Podríamos copiar y pegar este contenido. Entonces voy a hacer eso mismo. Ya. Y bueno, simplemente definimos un título. Y ahora en output, nuestro tipo de archivo le estamos diciendo, ¿no? Que del paquete Sharingan, el tipo de archivo, bueno, se llama Moonreader. Debido a una referencia del Infinite Tsukuyomi de Naruto también. Ya. Entonces vamos a activar el Infinite Tsukuyomi, que es una función. A ver, ya pusimos esto, ya está el esquema básico, entonces voy a poner clic en Neat. Ahorita solo tiene el título, nuestra diapositiva, entonces se va a ver medio vacío, pero aquí está, ¿no? El título y bueno, y una diapositiva vacía. Lo de activar el Tsukuyomi me refiero que vamos ahorita a ejecutar una función, también del paquete Sharingan, llamada Infinite Moonreader. Nos va a permitir que a medida que hagamos cambios en nuestro documento de Sharingan, estos cambios los va a ir añadiendo automáticamente en esta presentación que tenemos. Bueno, ahorita parece que está bugueando mi RStudio, entonces por si acaso nomás voy a cerrarlo y abrirlo de nuevo. Ya. Entonces lo que tocaría es simplemente activar esta función para poder acceder para poder visualizar los cambios que vamos a hacer a la diapositiva de manera más rápida. Y entonces de nuevo, ¿no? Le pongo bonita mi diapositiva Sharingan. Y bueno, ya como ya está, ahora sí activamos el Infinite Moonreader. Ya creo. Sí, ya lo activo. Por ejemplo, en esta diapositiva que está vacía, no sé, voy a escribir texto cualquiera. Y noten, a medida que lo escribo me lo está mostrando. Ya. Ya sí, yo detalle. Entonces, como ya lo activamos, ahora ya no va a ser necesario que hagamos clic en Neat, sino si quieren que los cambios de nuestro documento de Markdown se guarden y te los muestre ya aquí, simplemente ponen control save, control S para grabarlo, control S. Entonces ya no es necesario que apretemos Neat, solamente control S. Ahora sí, vamos a llenar el contenido de esta diapositiva. Lo primero es sobre los encabezados. Va a resultar igual a como se hizo para un documento básico de R Markdown. Si queremos definir alguna sección, podemos poner sección inicial, o tal vez esa es la segunda diapositiva, ¿no? Que dice segunda. Entonces la llamaré diapositiva 2. Entonces, de esa misma manera podemos ir creando encabezados. Bueno, y aquí le puse control S para guardar mi documento y ya no es necesario hacer clic en Init, ya lo está creando. Ya, entonces, ¿cómo creamos una nueva diapositiva? Va a ser vía esta sintaxis, ¿no? 3 guiones. Exactamente los 3 guiones que estaban en el encabezado YAML, pero R va a saber reconocerlos, ¿no? Que si pongo, por ejemplo, aquí 3 guiones, y ahora pongo, ¿no? Diapositiva 3, y le doy control S, ya creo una nueva diapositiva, y no está entendiendo ahora esto como parte del encabezado YAML, sino simplemente lo va a entender como creación de una nueva diapositiva, como aquí pueden notar que ya tenemos 3. Entonces, claro, ¿no? Estos guiones son una excepción, aquí significan algo diferente, pero a partir después del encabezado YAML es la manera en que creamos nuevas diapositivas. Bueno, aquí está un esquema
de más o menos cómo está nuestro dispositivo hasta ahora, ¿no? Ahora, podemos hacer una presentación secuencial, es decir, esconder algunos elementos de la diapositiva y empezar a mostrarlos recién a medida que hagamos clic, perdón, que apretamos el botón que nos lleva a la diapositiva siguiente. Por ejemplo, estoy en la diapositiva 13 y voy a apretar la tecla derecha para avanzar a la siguiente diapositiva y miren el cambio aquí. De nuevo siguiente diapositiva y de nuevo siguiente. Ya. Entonces esto se refiere a una presentación secuencial. Y lo que hemos creado, o sea, cómo creé esto de aquí, de mostrar el primer ítem, luego el segundo y luego el tercero. Aquí está cómo se hizo, ¿no? Y lo que te permite esta presentación secuencial es estos dos guiones. Es decir, si estoy en la diapositiva 3, quiero mostrar, no sé, ítem 1 y tengo ítem 2, pero quiero que se tenga que avanzar a la nueva diapositiva, a la siguiente diapositiva, perdón, para que muestre esto que dice ítem 2, lo ponemos después de esto, ¿no? Dos guiones. A ver, le doy control S. Bien, y ahora sí. Estoy en la diapositiva 3, voy a la siguiente y ya me lo está mostrando secuencialmente. Ya. Asimismo también podemos añadir algunas notas que van a estar ocultas, o sea, esas notas que vamos a poner en nuestra diapositiva no se va a ver en lo que se le muestra al que está viendo aquella presentación, sino para verlas tenemos que presionar la tecla P. Voy a presionar ahorita P y me figura aquí, ¿no? Les puse un comentario sobre un comentario en este dispositivo de acá. ¿Cómo creamos esos comentarios? Con esta sintaxis. Tipo aquí ya creé dos ítems, ahora quiero hacer un comentario. Tres símbolos de pregunta y pongo, no sé, comentario cualquiera. Control S. Ya. Entonces, a ver, voy a hacer clic aquí para que me lo muestre esta ventana ahora en Chrome. Bueno, en mi browser. Hago clic, presiono la tecla P y aquí me muestra, ¿no? El comentario. Ya. Bueno, lo voy cerrando, parece. Entonces, ya tenemos algo de contenido, ¿no? Tenemos el título. Bueno, esto está vacío. Aquí hicimos una presentación secuencial de ítems y nada más. Pero, desde que está vacío, quisiéramos que tenga un poco de estilo nuestras diapositivas, ¿no? O sea, tal vez qué tipo de letras se está empleando o colores de ello, ¿no? Y similarmente como ya había algunos modelos, unas plantillas, perdón, cuando creamos los HTML documents, también hay plantillas de estilos para nuestras dispositivos de Sharingan, ¿no? Entonces, como le vamos a añadir la propiedad de estilo a esto, en el YAML hacemos lo siguiente. Dos espacios, pero le vamos a añadir propiedades, ¿no? Entonces, bueno, aquí automáticamente le añado estos dos espacios y escribo, ¿no? CSS, y luego abro las corchetas para definir qué propiedades, qué estilos quiero que se apliquen a estas diapositivas. El primero, a ver, veamos el ejemplo que les puse. Aquí dice, ¿no? Dos tipos de letras, key fonts y UO fonts. Ahora voy a ponerle UO fonts. Bien, CSS, copio eso, control S y a ver cómo cambia. Ya. Le cambiamos el tipo de letra, pero tal vez quisiéramos cambiar no solamente la letra, sino tal vez los colores y ello, ¿no? Para ello podemos ejecutar este código. ¿Qué tipo de plantillas nos provee Sharingan? Lo ejecuto en la consola y me está dando todas estas opciones que podemos ingresar aquí en este array, o no sé si es un vector, en esta sección entre corchetes de CSS, ¿no? Voy a ponerle, hay uno de Our Ladies que me pareció bueno, aquí está, ¿no? Our Ladies, ya. No, esto. Le doy control S
Ahí está. De hecho, le ha cambiado la letra, ¿no? El color de la letra, perdón, ahora está morado. Y bueno, aquí, como ya tienen las opciones que les mostraba esto, bueno, podrían dar pausa al video y experimentar, ¿no?, con las que deseen. Solamente un detalle es que les definen dos tipos de fonts, o sea, de letras, tipo, voy a ponerle voy a añadirlo. Como yo ya le definí otro tipo de fonts anteriormente, lo que hace el Sharingan es solamente aplicar el último que le has puesto. En este caso, el último era FC, entonces ya le cambió la letra que yo había definido previamente. Ya, entonces voy a dejar la que yo tenía y pongan pausa y experimenten con qué estilos prefieren ustedes. Ya. Ya, asumo que ya acabó la pausa. Entonces, ahora estilicemos un poco nuestro texto que hemos creado. Voy a definir una nueva diapositiva. Y podemos hacer cambios en el texto, por ejemplo, respecto a su alineamiento, ¿no? Cómo es que está posicionada nuestra diapositiva. Si queremos cambiar su alineamiento horizontal, tenemos estas opciones. Y para alterar el alineamiento vertical, estas opciones tenemos. Voy a escoger algunas. Ustedes pueden probar entre estas. A ver. Ya, se lo voy a cambiar a la diapositiva anterior. Para no tener que escribir nuevo texto. Entonces, horizontal, que esté centrado. Y verticalmente en el medio. Como estamos añadiendo más de una, tiene que haber una coma. Si solo quisiese centrado, así basta. Si solo quisiese en middle, así. Pero yo quiero los dos, ¿no? Entonces, así. Ya, entonces control S. Y se hizo lo que le pedí, ¿no? Centró tanto vertical como horizontalmente. Y ahora también podemos añadir imágenes de fondo y alterar un poco algunas propiedades de esas imágenes que vamos a añadir. Entonces, ahora sí voy a crear una nueva diapositiva. Primero voy a poner una imagen que todos ustedes tienen porque ya instalaron Sharingan. Pondré background image. Ponemos una URL, los paréntesis entre comillas. Y aquí quiero que me dé la dirección, que es el valor de el paquete Sharingan. Extraer la variable card. Y el control S. Y aquí tenía esto de más. Ahora sí, control S de nuevo. Ahí está nuestra imagen. Nos debería funcionar a ustedes también porque esta variable está en el paquete que ya han instalado, el paquete Sharingan. Ya, pero no quiero esa imagen. Ustedes en la misma carpeta donde tienen su ejemplo, perdón, su documento que han creado, que estamos alterando, ahí suben alguna imagen que sea en formato .png o le pueden subir en GIF. Yo voy a estar empleando un GIF para demostrarles algunas de estas propiedades. Entonces, yo por ejemplo en esta, donde tengo en mi documento ejemplo sharingan.rmd, lo tengo, aquí está, y justo en ese mismo directorio tengo un GIF, bueno, un GIF como se diga. Entonces eso es lo que voy a emplear, fractal.gif. Ahora voy a copiar eso, ¿no? Fractal.gif, control S, y ya, me está creando este fractal. Claro que está lagueando, pero eso es porque este viewer, esta ventanita de RStudio no es tan buena. Entonces mejor lo veo en mi browser, no en Chrome. Ahora sí no lagea. Ya, pero modifiquémoslo un poco, ¿no? Tal vez quisiéramos que llene toda la pantalla o cosas así. Primero probamos con estos dos atributos, background position y bueno, y el tamaño. En position, a ver, les he puesto algunas alternativas, ¿no? Center, top right. Quiero que esté
Voy a poner esta bottom left. A ver, dice no. En la siguiente línea poner background position. Voy a ponerle bottom left. Y aquí lo puso en la esquina izquierda, ¿no? Aquí podrían poner... Bueno, center ya está, entonces tal vez right. Ahí está. Voy grabando y lo va modificando. Y bueno, este último, en realidad hay muchos más. Podrían ponerle muchas clases para muchos de estos comandos o atributos, pero tiene que saber CSS para saber, o sea, cómo definirlos, ¿no? Y cuáles escoger, así. Es algo que se verá también al final, en la penúltima sesión del taller. Entonces, bueno, algo del tamaño, a ver. Le pondré, a ver, les puse dos opciones, contain y cover. Si incluimos esto, lo que va a hacer es que va a estirar la imagen, pero va a escalar la imagen lo más grande posible. En este caso va a escalar el GIF, pero no va a alterar la proporción entre las dimensiones de nuestra imagen o nuestro GIF. O sea, la proporción entre su ancho y altura va a ser lo mismo a medida que lo estira o que lo escala lo más que pueda, con tal que esté contenido todavía en la diapositiva. Y entonces primero pondré esa opción, ¿no? Background size contain. Control S. Ahora está rayando en RStudio, entonces voy a browser y aquí sí lo muestra bien. Estiro todo lo que puedo manteniendo las proporciones, pero en la proporción de sus dimensiones. Y la otra opción que les puse es background size cover. Aquí sí, de nuevo lo va a escalar lo más posible, con tal que siga el contenido dentro de la diapositiva, pero aquí sí lo va a estirar, va a estirar la imagen o el GIF si es que es necesario, ¿no? Entonces no necesariamente va a cumplir que la proporción entre ancho y altura de tu archivo, de tu GIF o de tu imagen, no necesariamente esa proporción se va a mantener fija. Y este es el que se usa si es que quieren que la imagen o GIF que han incluido necesitan que les cubra toda la diapositiva, ¿no? Sin dejar espacio en blanco. Entonces ahora nosotros tenemos que nos está dejando un hueco. Nos voy a poner cover, control S, y ya lo cubrió totalmente. Ya. Pero voy a poner otra diapositiva porque está demasiado, no sé, hipnotizante. Siento que, no sé, me siento raro viendo ese GIF. Ya. Demasiado fractal por ahí. Les puse un comentario. Ya, bueno, no, o sea, simplemente un ejemplo de lo que se puede hacer con CSS. Pero por ahora es más importante. Ya. Entonces, otro detalle es que podemos alterar el texto que estamos incluyendo. Vamos a añadirle atributos como colores, cómo es que está centrado el texto, así como que elegimos, quiero que esté centrado toda la diapositiva, más bien todo el contenido en esa diapositiva. Tal vez solo quiero centrar un pedazo de texto de mi diapositiva, no necesariamente todo. Entonces tenemos que ver esta parte de aquí. De hecho, este es el ejemplo que les puse. Si yo quiero centrar este texto, tengo que rodearlo vía esta sintaxis, ¿no? Aquí dice punto, porque hace referencia a que es una clase CSS. No necesitamos saber qué es, pero una idea básica es que es una clase de CSS, pues te define qué propiedades de estilo o propiedades visuales tu objeto al que lo estás definiendo esa clase, qué propiedades se les va a aplicar. En este caso, la clase de center, o sea, esto que dice punto center, la propiedad que le va a dar es que, bueno, esto que tiene clase center, en este caso simplemente es un texto que tiene clase center, esto pues lo va a centrar, nada más. Ya, entonces nos ponemos a ver.
texto cualquiera, o sea, no se me ocurre algo, y luego quiero centrarlo, entonces lo rodeamos de corchetes, y luego aquí punto y el nombre de la clase que quieran aplicar. Tipo, le voy a aplicar la clase center, pongo control S y debería centrar el texto. Acá no. Y ahora sí, no sé qué pasó, tal vez lagueé un poco. ¿Algo más? Ya, ahora Sharingan tiene muchas funcionalidades más, pero para ello vamos a requerir de un paquete extra. Justo se llama Sharingan Extra. Y lo que le hace es definir varias funcionalidades, algunas de las que vamos a ver. Algunas simples, como estos botones, con lo que se llaman paneles. Y algunas más complejas, como por ejemplo que si yo aprieto la tecla O, me muestra una vista de todos mis dispositivos, ¿no? Y puedo hacer clic en la diapositiva a la cual quiero ir, tipo la anterior. Ya, y ahora regreso. Sí, también está otra opción que les permite que si aprieto Alt F, lo llena totalmente el browser, ¿no? No les deja espacio vacío. Y cosas así, cosas mucho más complejas que les comentaré un poco más adelante. Pero por ahora instalemos este paquete, ¿no? Sería pues instalar paquetes, aquí Sharingan Extra. Tendría que ejecutar eso en la consola. Ya, entonces quiero crear estos, digamos, estos paneles. Vamos a aplicar esta función. Como yo los quiero crear aquí mismo, voy a ponernos, creamos un chunk de R, damos clic aquí, R, o si no aprietan Control Alt I si es que están en Windows, y pegamos lo que acabamos de copiar, ¿no? Esto de aquí. Ya, quiero que se vea el código, sí, no me importa. Entonces ejecutamos este chunk, y ahora sí, ya vamos a poder crear nuestros paneles. A ver, ¿qué paneles? Un ejemplo cualquiera. La manera que lo tienen que crear, vamos a comenzar con estos paneles horizontales, tipo el que pueden observar aquí. Aquí se los puse, entonces ustedes podrían copiar todo esto y pegarlo aquí. Quieren crear sus paneles, pero yo les voy a mostrar desde cero, digamos, para que quede un poco más claro. Quiero crear mis paneles horizontales, y entonces la nomenclatura, bueno, la sintaxis anterior, ¿no? Los corchetes, punto, y bueno, el nombre de la clase de CSS que queremos aplicar a lo que está entre estos corchetes. Ya, entonces aquí nos está diciendo, vamos a crear paneles horizontales. Ya voy a crear mi primer panel y a ese panel le voy a poner un nombre. Panel name, no sé, panel 1, algo básico. Y entonces, en lo que sigue, ¿no? Sería el contenido de mi panel y no sé, contenido del panel 1. Ustedes pueden llenarlo como quieran, claro, ¿no? Simplemente pongo esto para que sea más claro. Déjenme abrirlo en mi browser para verlo mejor. Ya. Entonces, aquí están los paneles. O sea, a medida que creemos más paneles, se van a ver en esta región. Y como pueden observar en mi ejemplo, cuando aprietan uno de esos paneles, es que va a ir cambiando el contenido que ustedes les han definido, ¿no? Claro, en mi caso estos paneles se ven diferentes porque yo los he estilizado utilizando CSS de una manera especial, pero la manera por default es esta de aquí. Entonces, simplemente creamos un panel más para que quede un poco más claro, ¿no? Punto panel, luego su contenido, ya. Ahora, el nombre del panel, panel 2, y ahora sí, en el contenido del panel voy a poner contenido del panel 2. Control S pongo. Y ahora
haciendo clic en el panel me va cambiando el contenido que me está mostrando, ¿no? Y tal vez no quieren que los paneles se estén mostrando de esta manera horizontal, y por eso es que les incluye aquí que estén de manera vertical. Aquí se voy a copiar esto nomás porque ya tienen idea cómo es. O de hecho, podrían poner esto. Simplemente a panel set ponen punto sideways, control S. Me parece que con eso bastaría también. Y ahí está, sí basta. Hago clic en panel 1 y me muestra su contenido. Ahora hago clic en el siguiente panel y cambio el contenido. Entonces, la estructura es la misma, simplemente cambio esto, ¿no? Bueno, esto que añadimos. Ya. Una propiedad más es la de dividir el contenido de la diapositiva en dos regiones. Una sección, o sea, la partimos a la mitad. Queremos, digamos, escribir contenido, ¿no? En esa sección de la izquierda y otro contenido en la sección de la derecha. Algo usual que he visto de por qué no haría esto es tipo, divides la diapositiva en dos, y en la sección de la izquierda escribes un cierto código y en la sección de la derecha escribes, o más bien muestras cuál es el resultado, ¿no? El output de ese código, que podría ser una imagen, no sé, un gráfico interactivo, un mapa, algo así. Y para ello se utiliza, ¿no? De nuevo, esta clase, la clase pull left y la clase pull right. Pueden copiarlo y añadirlo aquí. Yo simplemente lo pondré en lo que sigue. Entonces sería punto nombre de la clase, se llama pull, ahí está left. Y luego el contenido, ¿no? De esta de acá. Entonces esto lo voy a llamar estoy a la izquierda de la diapositiva. Y así mismo, ahora quiero que esté en la región de la derecha. Entonces ponemos de manera similar punto pull guión right, doble corchete. Y ahora estoy a la derecha de la diapo. Control S. Y bueno, aquí no lo está mostrando en el viewer, pero luego de poner control S supongo que sí lo pondrá. A ver, regreso. No, qué raro. A ver, voy a ponerle una nueva diapositiva. Y voy a esa diapositiva. Bueno, control R. A ver si voy a esa diapositiva. Ya, muy extraño. Un ejemplo que sí funciona es esto de aquí, miren. Cuando les mostré esa sección de alineamiento, imagen de fondo, pueden ver mi código que hice para crear esto, ¿no? Tipo, a ver, busco. Este es el archivo que utilicé para crear esto. Entonces quiero buscar. Aquí está. Esta parte. Alineamiento que llega hasta bottom. Y como quería que todo esto de aquí esté a la izquierda, le puse, ¿no? Este es mi contenido. O sea, hasta bottom. Y para que esté a la izquierda, lo rodeamos, ¿no? De esto. Punto pull left. Y bueno, y que esté contenido en esos corchetes. Y ya nuevamente, ¿no? Imagen de fondo. Y aquí termina en espacio en blanco, dice. Entonces, aquí el contenido, ¿no? Imagen de fondo donde inicia. Termina en lo que les dije, espacio en blanco. Entonces hace lo mismo, ¿no? Para que esté a la derecha lo rodeas de estos corchetes. Y bueno, el nombre de la clase. Y bueno, un puntito. Para señalar que es una clase. A ver, ¿ya va a funcionar? Está raro. No sé por qué no funcionó ahorita. Ya. Volvamos a donde estábamos. Y... Ah, sí, esto de aquí. ¿Por qué les puse
que es gracias a remark.js. Y es que esta sintaxis, ¿no? De quiero aplicarle algunas propiedades a mi contenido, que puede ser código o texto. Entonces lo borramos, ¿no? De corchetes, un punto y el nombre de la clase, ¿no? Esto de aquí, esta sintaxis especial, gracias a esta librería de JavaScript. O sea, si es que intentan, por ejemplo, no poner esto en un documento que no sea de una presentación de Sharingan, entonces no le va a funcionar. Porque como Sharingan emplea esta librería de JavaScript, ahí es que les funciona. Entonces simplemente tengan eso en mente. Algunas otras funcionalidades que sí pueden emplear es, por ejemplo, la creación de estos paneles. Pero ahí no lo harían vía esta sintaxis. No, ahí cambia cómo utilizar estos paneles. En presentaciones o en archivos que no sean presentaciones de Sharingan. Entonces aquí creo que también sí los pueden emplear. De nuevo, no con esta sintaxis. Pero hay maneras de hacerlo. Entonces aquí tenía un comentario que ponerles. Y es mencionar algunas funcionalidades del paquete Sharingan Extra que habíamos instalado. Entonces abro el link. Más o menos unas 3 quería mencionarles. La primera ya les mostré, que era esto, ¿no? Title View. Es decir, yo en mi diapositiva aprieto O y me muestra todas las diapositivas que tengo y puedo hacer clic en la cual deseo ir, ¿no? Ya. Otra que me pareció interesante es esta de aquí, de Broadcast. Es decir, ustedes tienen su diapositiva de Sharingan ya creada y digamos que van a hacer una presentación virtual. Y tal vez no les han pasado, ustedes no le han pasado esas diapositivas a los asistentes, pero quisieran que a medida que ustedes exponen, ellos también puedan acceder al contenido de esas diapositivas. Tipo, ustedes están en la diapositiva 10 de su presentación, pero que ellos puedan moverse a la diapositiva 8 o volver. Tal vez para refrescar un poco la memoria respecto a lo que han visto, ¿no? Y para ello, el paquete Sharingan Extra les permite que vía esta función, ahora dice broadcast, vamos a broadcast. Aquí está. Vía esta función que le ejecutan en un chunk de R. A su dispositivo le va a generar un link. Y aquí dice, no, broadcast link. Ahorita no hay nadie viendo. Y lo que van a hacer con ese link es que lo comparten con los que quieren que vean su diapositiva. Y como les comenté, ¿no? La gente que ingresa a ese link vía su browser va a tener acceso a las diapositivas. Y también sucede que si es que ustedes, por ejemplo, están en la diapositiva 10 y están hablando y ahora van a la 11, entonces todos los que estaban en este link viendo su diapositiva se mueven automáticamente hacia la diapositiva 11. Entonces, para que no se pierdan, ¿no? Para que puedan seguir al presentador. Y claro, luego pueden volver a lo que estaban leyendo. Y los detalles. Otra cosa que me parece interesante de este paquete, y los invito a que ustedes lo experimenten, también lo prueben, es algunas funcionalidades para añadir animaciones. Tipo, a ver, aquí debe haber alguna que hayan incluido. Bueno, no lo he puesto como videitos, pero bueno, no está. Otro detalle, un último para que si no esto lo pueden ver ustedes mismos, ¿no? Aquí está, les dejé el link aquí. Sharingan Extra. Un último que me parece interesante es este de Scribble, que les permite que cuando tienen su diapositiva en la cual ya se ha aplicado esto, ustedes pueden tal vez con un lápiz o con el mouse hacer apuntes aquí, dibujitos así, y que al final, o sea, después que hayan concretado su dibujo o su comentario, puedan grabar eso y cuando abran después ya la diapositiva, esos dibujos ya están guardados también en la diapositiva que han creado, en la diapositiva donde dibujaron, ¿no? Donde hicieron apuntes. Que de hecho eso me parece que también ya viene medio por default para Microsoft Edge. Cuando lo haces para PDFs, tipo abres una presentación de PDF y te da un menú, ¿no? Que tú puedes escribir, hacer comentarios, y cuando guardas, luego que abras el PDF están grabados tus apuntes y eso, ¿no? Pero esto es una página HTML, ¿no? Entonces se implementó esa funcionalidad, ¿no?
Ya. Bueno, y ustedes pueden revisar más. Ok, entonces, algunas propiedades que podemos añadir a nuestro Sharingan. Bien, encabezado YAML. Porque nosotros, voy a borrar esto, porque no funciona. Nosotros ahorita solo tenemos en el Sharingan, perdón, en el YAML, un atributo que le añadimos, ¿no? Que para el styling, para el estilo de letras, colores y ello. Entonces aquí les voy a mencionar otros más que hay. Y pueden jugar con varias opciones que les permiten. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Título, output, ya es un archivo, una diapositiva de Sharingan y algunos atributos que tiene. El primero, self-contained false. Esto significa que, bueno, hace referencia a lo siguiente, más bien. Cuando crean su diapositiva, usualmente ustedes van a añadir imágenes o tal vez van a requerir ciertas librerías para que se puedan ver sus diapositivas como la están viendo aquí en el viewer, ¿no? O sea, así todo bonito con su material que han incluido. Porque si es que ustedes fuesen a compartir este documento, ¿no? Bueno, el nombre de su diapositiva, .html, y ustedes no le hayan añadido aquí, por ejemplo, aquí yo no le puse self-contained alguna opción, o en caso ustedes hayan puesto aquí más bien self-contained false, entonces si que mandan esto, yo al abrirlo, por ejemplo, no tendría ni la imagen que han añadido ustedes, en este caso sería el GIF, o tal vez algunos detalles se perderían, como el tipo de letra, así. Pueden ver eso en este caso, ¿verdad? Se los voy a mostrar para que me entiendan lo que les digo. Aquí yo no le he añadido nada, ¿no? Sobre self-contained. Entonces para compartirlo va a ser difícil, porque les va a pasar este problema, miren. Ver dónde está, ya. Voy a copiar el HTML que me generó este documento y lo voy a mover a otra carpeta donde ya no están las dependencias que le había añadido, como imágenes. Y de hecho en este caso solo le añadí una imagen, ¿no? La que tiene aquí, la que tiene al costado. Así mismo, cuando creamos nuestro documento, automáticamente se le creó esta carpeta que contiene algunas cosas que está empleando. Por ejemplo, uno dice remark CSS, detalles del panel set que hemos creado, ¿no? Y así. Entonces, mira, voy a copiar este HTML y lo voy a copiar aquí en mi escritorio. Lamentablemente lo pegó con esto, pero miren cómo va a ser diferente. O sea, en el caso que tengan self-contained false y ahora lo abrí en desktop, o sea, ya no tiene mi imagen. Y cuando llego a la diapositiva de la imagen, ya no hay absolutamente nada, ¿no? Tipo, estoy en la diapositiva 5. Ahora abro mi presentación, la cual sí está en esa carpeta, ¿no? Aquí tiene la imagen al lado, bueno, el GIF en este caso. De nuevo, voy a la diapositiva 5. En cambio aquí sí está. Es que aquí se le reconoce porque aquí está, al costado. En cambio en este documento está buscando el fractal GIF en ese mismo directorio. Pero como aquí no está, no lo encuentra y simplemente no te muestra nada. Entonces, esos son pequeños problemas si es que quieren compartir la diapositiva con alguien. Que tendrían que mandarle todos los archivos, ¿no? Y eso. En caso que tengan esto con self-contained false. Si es que ustedes quisiesen que baste con mandarme o mandarle a alguien simplemente este archivo, ¿no? El HTML que te genera tu diapositiva en Sharingan. Entonces ahí tendrían que ponerle self-contained true. Voy a poner knitting para que de nuevo lo renderice todo. Ahora teniendo en cuenta este detalle, ¿no? Lo que va a hacer es que esas dependencias que tenía tu diapositiva, en mi caso parece que solo era, esta carpeta que le añadió automáticamente y esta imagen. Ahora todo eso va a estar contenido en el HTML para que si quieren pasarme o pasarle a alguien su diapositiva, les basta pasarle el HTML y ya esa persona no va a poder observar la diapositiva tal cual como ustedes la estaban viendo
al momento de crearla. El problema, ¿no? Es que claro, se va a volver mucho más pesado el documento HTML, pero bueno, no sé, así es. Tipo ahorita pesa casi 20 megabytes. Entonces, no voy a copiar ese documento, este HTML de la diapositiva que hemos creado, le voy a pegar en mi escritorio. Ahora sí la pegó solita, ¿no? Entonces, a ver, voy a abrirlo. Y veamos, aquí antes en la diapositiva 5 estaba vacío, donde se supone que estaba el GIF. Entonces voy a la diapositiva 5. Y ahora sí me lo está mostrando, ¿no? Y ahora es que lo que cambió entre esta que tiene self-contained true y esta que tiene self-contained false es lo que pueden ver si es que hacen clic en control U, que le muestra el contenido HTML que creó esta página. Bueno, está cargando mucho, pero simplemente eso, ¿no? Si quieren compartir la diapositiva mandándoles a alguien simplemente este documento, el .html, necesariamente tiene que tener esto, ¿no? Self-contained true. Ya, entonces para eso es que sirve. Esto ya vimos. CSS, o sea, para añadir estilos a tu presentación. Lo de si el false es que si es que no desean que se genere esta diapositiva inicial automáticamente, ¿no? O sea, este título. Tipo, voy a ponerlo aquí ahora, si false. Y ya no deberíamos ver esto. Luego clic en it. Ya, entonces como pueden observar, ya no se muestra, ¿no? Nuestro título. Y eso solamente se hace si que ustedes quieren personalizar su primera diapositiva, ¿no? Donde, bueno, ahora la redundancia están haciendo el título y las presentaciones. Ya. Ahora, algunos atributos más, ¿no? A ver, voy a quitar eso porque a mí, bueno, suelo dejarlo. Primero dice Highlight Lines, no, Highlight Style GitHub. Eso hace referencia al resaltado del código que tengan en su diapositiva, ¿no? Tipo, aquí lo resaltaría de manera diferente, supongo, a medida que cambian los estilos posibles. De hecho, si recuerdan, es análogo a lo que vimos cuando se trabajó con documentos HTML. Bueno, perdón, con output. Cuando aquí decía HTML document, porque ahí teníamos también una opción que decía algo como esto, ¿no? A ver, escribir aquí nomás. Y teníamos algo como HTML document, highlight, algunos estilos, ¿no? Bueno, Tango, por ejemplo. Ahí, entonces, no es mi idea. Simplemente cómo resaltar el código. Simplemente cambió cómo se le define, ¿no? Aquí ahora dice esta opción. Se la voy a añadir, a ver si es que cambia algo. O si es que era el default. Lo de hide lines, true. Eso es para que en código que estén incluyendo, que puede ser en R o tipo, no sé, llámenlo así, ustedes pueden hacer un resaltado como este, ¿no? En este caso lo he resaltado de amarillo, esta parte de aquí, que dice output. Y también les puse otro, me parece. Sí. Aquí yo quería resaltarles esta sintaxis diferente, ¿no? Entonces, para permitir este resaltado es que se incluye esto. Que sea true el resaltado de líneas. Pero voy a añadirlo para mostrarles ahora cómo empleamos ese resaltado, ¿no? Voy a poner neat. Y si vieron, ahí está, este mensaje de error es porque como le cambié el self-contained, lo estuvo cambiando, entonces quiero ver si ya lo está activando el Infinite Moon Reader. Creo que sí. Y ahora digamos que quiero resaltar esta línea de código. El dice Sheringham Extra, aquí está. Entonces bastaría que antes de ese código le pongas el símbolo, ese asterisco, ¿no? Le doy save, bueno, le doy neat.
Y entonces notamos que, al menos ahorita me está diciendo un error al intentar añadir esto. Lo cual es un poco raro porque cuando yo les resalté lo que les mostré aquí, por ejemplo, aquí está, estas dos líneas, en el código que creo esa diapositiva, sí emplea esa misma sintaxis y sí funciona. Miren, aquí está, ¿no? Este símbolo, bueno, aquí lo pueden ver mejor. Y simplemente luego el código que quieren resaltar, ¿no? Pero ahora dice que no. Sin embargo, hay más maneras de hacerlo, ¿no? Tipo, pueden poner doble llave y lo cierran. Lo que quieren resaltar, ponemos need. Y ahora sí debería resaltarlo. Este es lo resultado. En este caso le he puesto otro estilo, ¿no? Porque estamos empleando diferentes estilos. Ya. Déjenme cerrar esto y sigamos. Ya, eso era para Hotline Lines. Esto, Count Incremental Flights. Eso si es que saben que cuando hicieron esto de aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando implementamos esto de presentación secuencial, en mi caso sucede que cuando activo esto, o sea, cuando inicia la presentación secuencial, noten que el número va a ir aumentando, ¿no? Tipo ahorita está en 14, sigue la presentación secuencial y ahora está en 15. Sigue esta presentación secuencial y ahora está en 16. Entonces ha ido aumentando a medida que teníamos cada uno de estos símbolos, ¿no? Para crear esta presentación secuencial. Pues es que no quieren que cambie, ¿no? El contador de cuántas diapositivas tienen. Entonces simplemente esto le ponen... A ver, aquí está, le ponen, ¿no? ¿Quieren que los cuente? No. Yo en mi caso le puse true porque sí quiero que lo cuente. Pero ya ven ustedes cómo debe ser. Y otro detalle más, bueno, dos detalles más. Dice, ¿cómo quieres que te muestre este contador de diapositivas, no? En el mío dice en qué diapositiva estás y cuántas diapositivas hay en total en esta presentación. A ver, voy a copiar esto para que vean cómo es que cambia ahora. Bueno, arreglo el spacing. Luego clic en it. Y ahora solamente te muestra en qué diapositiva estás, ¿no? Como que decía current, o sea, la de ahora. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Porque en mis dispositivos sale encima esto, mientras que por default ese número sale abajo. Eso yo lo cambié esto, creo que con JavaScript. O consigues ese nombre. Y bueno, hay una razón por qué, pero por ahora no vale la pena discutirlo, aunque es un poco útil cuando trabajas con Sharingan y tienes dispositivos que, como esta de aquí, tienen su ventanita que se sale. Pero ya es otro detalle, no es tan importante. Bueno, y una última que me parece útil es que pueden definir la proporción de la diapositiva que están creando, ¿no? Por default me parece que es 4:3, pero a ver, vamos a ponerlo como 16:9, ¿no? Como dice aquí. A ver, voy a hacer clic en it y vamos a comparar. Esto estaba cuando estaba por default y ahora que le he hecho init me va a generar uno nuevo. Y sí, pues parece que se ha alargado, sí. Ya. Estas son las opciones, bueno, propiedades que pueden definir. En realidad hay muchas más, pero estas son algunas importantes que considero que deberían saber, que les pueden servir más que nada. Ahora, sobre la interactividad, ¿no? Que les permite estas diapositivas con Sharingan. En particular, podrían utilizar el paquete HTML Widgets, porque les permite añadir cosas como mapas interactivos, tales como este tipo. Muevo mi mouse y puedo moverme a lo largo de este mapa. También les permite otros gráficos de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, en la cual tal vez el mouse va encima de cierto objeto en tu gráfico y de la nada te sale una ventanita chiquita que te da información respecto a ese objeto sobre el cual está tu mouse. Entonces se vuelve un poco más interactivo y
De hecho, este paquete también lo exploraremos, creo que en 2 sesiones, cuando lo veamos esto junto con el paquete Flex Dashboard, que es para crear dashboards con R-Markdown. Ya, y uno último, bueno, simplemente unos links por si es que desean profundizar más en esto, ¿no? Ya, entonces, eso es lo principal de Sharingan. Sí, eso es lo principal de Sharingan. Ahora lo que sigue vamos a crear un modelo bien simple de un sitio web con RMark, ¿no? Y la idea simplemente es para que se hagan una idea de cómo se hace. Luego ustedes pueden profundizar en eso si que desean. Pero ¿por qué lo hacemos tan simple? Y es porque en realidad en la siguiente sesión se va a hacer un modelo para empezar a trabajar ya con una plantilla. Entonces va a iniciar mucho más completo el sitio web. Y ahí nos dedicaremos más que nada a remover cierto contenido de esa plantilla y más bien ajustarlo al sitio web que nosotros decíamos, ¿no? Tipo cambiar el contenido para que sea, no, ahora nuestro sitio web. Un ejemplo de más o menos cómo es ese modelo es algo así, ¿no? El modelo que se empleará en la siguiente sesión. Tiene su barrita con algunas secciones de la página. Tiene para blogs, proyectos, no sé, charlas. Aquí creo que puse la anterior, y aquí está. Y así. Ya, entonces comencemos, ¿no? Con la creación del sitio web. Primero que nada, como les comenté, creo que fue en la primera sesión, deberían tener ya descargado Git Bash. Y bueno, ya que lo tienen, también deberían crearse una cuenta en GitHub. Asimismo, deberían crearse una cuenta en Netlify. GitHub será para poder crear repositorios, o sea, son espacios donde vamos a almacenar nuestros archivos tanto localmente, o sea, en tu máquina, no en tu PC de tu laptop. Y luego utilizaremos Netlify para que a partir de esos repositorios en GitHub, o sea, donde se almacenan nuestros archivos, vas a ver qué repositorio usar para crear nuestros sitios web. O sea, GitHub es almacenar archivos, Netlify es para crear páginas a partir de esos archivos almacenados. Y bueno, ¿no? Ya tenemos Git Bash, entonces vamos a abrirlo. Voy a poner Git Bash, le doy Enter. Y permítanme cerrar esto de aquí porque para abrirlo después. Bien. Ahora, cuando entren a GitHub, asumiendo que ya han creado su cuenta, claro, ¿no? Es que va aquí al icono a la derecha, aquí le dice su nombre de usuario. En mi caso, aquí lo pueden ver. Para que nos sirva esta terminal, bueno, esta consola, como se diga, para poder modificar nuestros repositorios o alterar los documentos que vamos a crear, tenemos que comenzar con estos dos comandos. Luego que hagan esto una vez, ya no van a necesitarlo hacer. Pero comencemos, ¿no? Dice, copiamos, ¿no? Git config, a ver, git config, luego el username, y aquí iría su nombre de usuario, ¿no? En mi caso dice Lucio Cornejo, entonces pondría así tal cual. Y le daría enter, ¿no? Pero yo ya lo tengo, así que no lo voy a poner. Esto lo hacemos para que esa terminal sepa a qué cuenta está que emplea estos repositorios, ¿no? Y esos detalles para poder luego crear nuestro sitio web. Ya luego que le den enter a eso, copiamos el segundo comando, ¿no? Y sería tal cual. Bueno, y en mi caso, ¿qué correo emplearon para crear su cuenta de GitHub? Yo empleé Lucio Cornejo 11@gmail.com. Me parece que fue ahí. Y le dan enter, ¿no? Y una vez que hayan hecho eso, ejecutamos el tercer comando. Simplemente para verificarnos que aquí en nombre se les puso el que le han señalado y que aquí en el correo está también el que se le señaló, ¿no? Y entonces una vez que ya está eso, ya
podemos empezar con nuestro sitio web. Para ello vamos a GitHub y vamos a crear un nuevo repositorio donde se almacenarán los documentos que forman parte de nuestro sitio web que vamos a crear con Remarkdown. Les pondré repositorios nuevo en, no sé, mi sitio web. Dejemos esto vacío, descripción que esté en público, y esto no es necesario. Ya. Entonces aquí nos está proporcionando un link para poder clonar el repositorio, por ejemplo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, depende de dónde lo quieran crear. Por ejemplo, yo lo voy a crear aquí. Quiero que la carpeta que va a tener el contenido de nuestra página, que esté aquí, que lo copie aquí en mi escritorio. Entonces voy a poner, a ver, ya, cambiar de directorio. A ver si mi escritorio está en esta dirección, por ejemplo. Ustedes tendrán que, se borró, que ponerlo con la dirección de su directorio propio. Ya, el mío está aquí. Y ahí está en el escritorio. Ah, parece que ya estaba ahí. Ah, no, ahora sí. Y entonces, como ya está ahí, ejecutamos lo siguiente: git clone, y luego vamos a copiar este link que le salía al hacer clic en HTTPS, bueno, de su repositorio que han creado, ¿no? Le dan copiar, y aquí lo voy a pegar. Pero no funcionó con control V, voy a hacer clic derecho y ya lo pego. Entonces simplemente enter y lo está copiando, no clonando. Claro, dice que está vacío el repositorio porque no le hemos añadido nada hasta ahora, pero ya deben poder ver la carpeta, ¿no? Aquí está, mi sitio web. Es todo aquí que habíamos creado. Y entonces ya está en la carpeta. Ahora va a bastar crear solamente 2 documentos para el modelo más básico de un sitio web creado con R Markdown. Un documento se va a llamar -site.yaml y el otro se va a llamar index.rmd. Y entonces necesito crear esos documentos en esta carpeta que se acaba de añadir, ¿no? Pero me permite añadir documentos cualesquiera. Parece que no, entonces lo haré vía VS Code. Ah, esto déjame ver. Ya veo. Voy a poner nueva sesión. Bueno, nueva ventana dice. Y bueno, ahorita que cargue vamos a ir a la carpeta que vamos a clonar. Pero vamos al explorador, Control Shift E, abrir carpeta. En mi caso, esta carpeta está contenida aquí, a ver. Se llama mi sitio web, ¿verdad? Aquí está. Le doy a seleccionar carpeta. Y bueno, desde aquí sí es más fácil crear los documentos. Entonces aquí clic. El primero no era -site.yaml. Bueno, YML, si es que le ponen YAML, que también es extensión para archivos de YAML, a veces no funciona, no sé por qué. Así que YML nomás. Aquí index.rmd tiene que llamarse. Ya. Bueno, ya está, ¿no? No te viene. Entonces, el contenido básico sería, por ejemplo, ya, este documento me va a crear un HTML que se subirá como en la página principal o homepage de nuestro sitio web. Por ahora solamente le voy a añadir un título, no sé, mi sitio web. Y bueno, ¿ustedes saben contenido? No sé. Un saludo, bienvenidos. Ya. Y ahora, para atribuirle algunas propiedades, ¿no?, a nuestro sitio web, ya no vamos a hacerlas vía el YAML que se tiene aquí, sino el YAML de este archivo que acabamos de crear. Por ejemplo, lo más básico sería el output, ¿no? Quiero que sea una página web, entonces aquí output HTML documento.
Ahora, ¿por qué aquí no pongo los guiones que usualmente siempre hemos puesto cuando trabajamos con YAML? Es que esos guiones simplemente eran para cuando trabajabas en R Markdown, para señalar, ¿no?, que el contenido que está entre esos guiones es lenguaje YAML. Como ahorita este ya es un archivo YAML, no son necesarios. Ya, entonces ya está. Y vamos a necesitar aplicar una función para, como ya están nuestros archivos, esa función va a crear el sitio web. Entonces volvemos a RStudio. A ver, abre RStudio. Y vamos a crear un proyecto en esta carpeta, ¿no?, de nuestro sitio web que estamos creando. Nuevo proyecto, directorio existente. Bueno, ¿y cómo se llama ese directorio? Es el de nuestro sitio web. En mi caso se llama mi sitio web. Ya, crear proyecto. Eso nos va a permitir poder construir nuestro sitio web. De hecho, se podría hacer desde VS Code, pero necesitarían tener ya R funcionando con VS Code sin necesidad de RStudio. O sea, yo podría hacerlo desde aquí vía mi terminal, pero tal vez no lo han hecho así. Tal vez prefieren usar RStudio, entonces desde aquí nomás. Ya. Y bueno, entonces lo importante es que ya estamos en la dirección de donde estamos guardando nuestro sitio web. Entonces ahora sí, ya podemos aplicar el comando que va a crearlo. Vamos a poner rmarkdown, dos puntos, o sea, de ese paquete vamos a emplear la función render-site. Le doy enter y listo, se va a encargar de crearlo. Aquí nos salen, ¿no?, nuestros documentos, pero le he añadido, bueno, esto que simplemente para saber que es un proyecto que acabamos de crear. Le he añadido este paquete site ahí abajo libs. Bueno, y está demorando un poquito en crearlo. Simplemente esperemos. Ya un detalle, cuando apliqué esto, me dijo que hubo un pequeño error. O sea, que aquí yo tenía, ¿no?, bienvenidos, pero como no tenía contenido, estaba confundiendo error. Entonces simplemente lo borré y no aplico eso, ¿no? Y ahora sí. Demora un poco. No sé por qué demora tanto en RStudio. Cuando yo lo hago desde VS Code es rápido, no demora ni más de un minuto, ni 30 segundos, creo. En cambio aquí por alguna razón le está demorando un poco más. Tal vez por procesos externos que estoy realizando ahorita. No sé. La cosa es que a medida que lo voy creando, luego ya vamos a poder acceder al sitio web de este archivo que he creado en XHTML. Bueno, me dice que lo guardó en una carpeta _site. Entonces voy a esa ruta. A ver, en mi caso sería z aquí está, ¿no?, user desktop, y mi carpeta se llamaba mi sitio web. Aquí está. Como me comentó que aquí _site, aquí está el sitio, ¿no? Así lo creo, es una página HTML y bastó solamente estos dos archivos. Ya claro, pero está, no sé, está bien vacío. Entonces la idea es, ¿qué más le podemos añadir? Tipo, podemos añadir una barra de navegación, que aquí para que en esa barra tenga tal vez unos botones que te llevan a otros archivos que vamos a ir creando, que podrían ser tal vez algunas diapositivas. Y un ejemplo, o sea, justo tal cual, ¿no?, lo que les estoy diciendo es la página del taller, ¿no? O sea, esto lo hice siguiendo lo mismo que estamos haciendo. O sea, tienes un index.rmd, le añades propiedades a la página, ¿no?, a la página vía este archivo de YAML, y así es que se va a ir creando esto. Entonces vamos a añadirle, bueno, para concluir vamos a añadirle algunas cosas. Vamos a añadirle una barra de navegación,
con unos botones, ¿no? Para que no esté ya, como ya vimos el caso básico, para que no esté tan vacío. Entonces aquí pondré, no sé, homepage y un mensaje, ¿no? Bienvenidos a mi sitio web. Ya. Tal vez no quiero aquí que sea, ¿no? Que esté así nomás HTML documento en el output, sino tal vez algún estilo en particular. Entonces le voy a poner Yeti como plantilla para la página. Y de aquí voy a ayudarme de ese archivo _site YML, el que cumple ese rol, ya no para la página de ahorita, sino para la página del taller. Es decir, este de aquí. Por ejemplo, el _site YML de el sitio web que creé para tener los documentos de ese taller es este de aquí, ¿no? Hasta aquí tenemos nosotros, por ejemplo, que al output se le han añadido algunos detalles. Le hemos puesto un tema y bueno, otras cositas. Entonces lo que les comenté es para copiar un poco esto de aquí, ¿verdad? Y esto de acá. Vamos a robarnos esto. Nos queremos copiar todo, ¿eh? Entonces, a ver, nombre, pongámosle nombre de nuestro sitio web. Mi primer sitio web. Tal vez no lo es. Autor no. Fecha no. Esto de output dir es dónde es que va a guardar los archivos de tu sitio web. Tipo, como notan en nuestra carpeta. Bueno, en la carpeta nosotros comenzamos con solo dos documentos, ¿no? El index.rmd y bueno, el de YAML. Y luego se le añadió esto porque aquí definimos un proyecto con RStudio. Pero ¿dónde es que lo guardó? Luego lo guardó en esta carpeta site. Pero yo quiero que lo guarde, o sea, el contenido de esto aquí mismo nomás, al costado. Entonces, bueno, voy a borrar esto porque luego ya no va a ser necesario. Y como quiero que lo guarde aquí nomás, en esta misma ruta, es que aquí se le ha puesto, ¿no? Un puntito. Ya, ahora si queremos una barra de navegación, va a ser homepage. Eso todavía no hay que ponerlo. Y ahora los botones que va a tener, ¿no? No sé, y podrían ser tipo siguiendo el modelo de la tarea. Aquí podría ser reporte, para que pongan. Este aquí sería la ruta de su reporte que han parametrizado, ¿no? Es que lo van a poner aquí en esta misma ruta. Aquí sería, ¿no? Nombre de su reporte. Bueno, y eso es que es un HTML, ¿no? Entonces, así. Si es que lo hubiesen puesto a otra carpeta, no sé, tipo reporte, ¿sí? Y aquí lo hubiesen guardado, entonces aquí simplemente diría ¿a qué ruta te va a llevar este botón cuando le hagas clic? Es que lo ponen ahora aquí en esta carpeta que le dije reporte dentro de nuestro sitio web. Aquí simplemente tendrían que ir, ¿no? Reporte, y luego el nombre de su reporte y bueno, asumo que es HTML. Iconos por ahora no. Tal vez crear un botón que tenga un menú, o sea que tenga varios de estos botoncitos aparte, como pueden ver. Que no se me ocurre qué nombre ponerle. Por ejemplos. Icono por ahora no, porque requiere hacer cierto detalle que tomaría un rato. Aquí está, ¿no? Inicia el menú. No sé, aquí lo voy a llamar ejemplo 1. Y aquí de nuevo, ¿no? Cuando hagan clic en este botón, o sea, ya cuando están en la página web, ¿a dónde quieren que lo lleve ese botón? A ver, por ejemplo, digamos que aquí ahora tengo una carpeta, bueno, creamos una carpeta ejemplos. Y aquí que tengan tipo un documento ejemplo 1 HTML, ejemplo 2.html y así. Entonces podemos hacer que nos lleve a eso vía esta ruta, ¿no?
la ruta sería desde aquí parte, luego va a ejemplos, a la carpeta ejemplos, y luego digamos que tenemos nuestro archivo, ¿no? Ejemplo 1.html. Entonces cuando se da clic al botón te llevará este archivo de aquí. Aquí le podemos añadir esto para que te haga esta separación. Ahorita no se ve muy clara la línea, no está muy nítido. Y si es que aquí en esta carpeta de ejemplos le añadimos ejemplo 2.html, aquí no podríamos copiarlo también. Aquí sería, a ver, déjame borrar esto, copiar esto de acá, porque va a ser similar, ¿no? Entonces simplemente, ya. Aquí hice este botón que tiene esta propiedad también. Este botón tiene texto ejemplo 2 y link ejemplo 2.html. Ya. Entonces ya está. Luego esto lo vamos a cambiar. Y ya está. Entonces ya podemos... Ah, claro. Aquí no va a encontrar nada. Cuando haga clic en los botones no va a encontrar nada porque no existen estos documentos, ¿no? Pero igual vamos a ver qué pasa. Luego que los añadas, claro, sí te va a funcionar. Pero ahora... es un ejemplo básico nomás. Y ejecutamos de nuevo render site. Posible que demore un rato, a ver. Ya lo creo. Ahora como ven, ¿no? El index.html, o sea, la página principal de nuestro sitio web, sí está en la misma carpeta. Gracias a lo que incluimos aquí en nuestro YAML. Y entonces vamos a acceder a esa ruta. Y sería pues ahora... ya. Acceder al index.html. Y aquí está, ¿no? Ya lo creo, está bonito. Bueno, en realidad no, está horrible. Y el reporte no nos lleva a nada porque no existe el documento. Y ejemplos. Y le das sus botones, ¿no? Ahora sí se ve un poco más clara la línea, me parece. Y el último detalle, ¿no? Que pueden ahora sí ejecutar esta línea, o sea, que ya no sea un comentario. Y simplemente les va a alterar el diseño. Tipo aquí está negro, en la barra de navegación y eso. Y ahora que ejecuto de nuevo render site, va a cambiar un poco. Voy a copiarlo de nuevo aquí para que luego lo puedan comparar. Ya que se encargue y veamos. No sé, por mientras podrían ir creando su cuenta en Netlify o en GitHub, no sé. Bueno, GitHub no, ya la habrían creado en Netlify. Ya, no sé por qué demora tanto en el estudio. El tipo, si es que yo aplico ese comando para la página web, que bueno, la del taller, ¿no? O sea, tiene un montón más de documentos y aún así no llega a pasar de un minuto. Pero bueno. Tal vez ni siquiera es cuestión de reestudio en realidad. Ya, entonces, así es como estaba antes y así es como está ahora. Entonces simplemente ese cambio, ¿no? Cada plantilla que le pongan aquí, tipo yo le puse Yeti, les va a dar un modelo, perdón, dos opciones, ¿no? Para el color de su barra de navegación. Esta o la otra que pueden cambiar y este comando. O si no la quieren cambiar, que sea un comentario. Ya, entonces ya está el sitio web. Claro que luego ustedes le ponen ahí botones. Y si quieren me preguntan cómo añadir los iconos, ¿no? Tipo yo le añadí, no sé, estas cositas, ¿no? Y así. Entonces ahora en realidad no es un sitio web, ¿no? Porque no está en la web. Entonces hagamos eso. Entonces para que este sitio web en realidad esté en la web, primero necesitaremos que, como a nuestra carpeta que contiene los documentos que van a, bueno, que bastan para la creación de ese sitio web, nosotros ya tenemos esa carpeta lista, pero cada uno en su máquina, ¿no? Más no está lista digamos en la copia de esa carpeta, esa copia que está en internet. Entonces
queremos pasar estos documentos de nuestra máquina a la versión online de esta carpeta. Para eso, de nuevo abrimos Git Bash. De hecho, nunca lo cerré. Tenemos que ir a la dirección de esta carpeta, donde almacenamos los documentos del sitio web que acabamos de crear. Entonces, cambiar directorio. Y en mi caso, como mi sitio web, su ruta es simplemente, o sea, como está aquí en el escritorio, aquí tendría que cambiar, ¿no? Su nombre, mi sitio web. Ya, pero ya está ahí. Bueno, y nos reconoce, ¿no? Que ahí hay un repositorio. Y entonces ejecutaremos git add punto para señalar que cada uno de estos cambios que se hizo en la carpeta son lo que nos interesa guardar, para luego de guardarlos, ahora mandar esos archivos a nuestra versión online del sitio web, al repositorio, perdón. Entonces le doy enter, ya, luego git commit. Vamos a ahora sí guardar esos documentos que queremos que estén en el repositorio online, y dice un mensaje. Como es el primer commit, se le suele poner ese nombre. Ya los guardó. Y el último paso es, o sea, estos documentos que hemos guardado, que ahora que están aquí, ¿no? En la versión online. Entonces simplemente ponemos git push. Ya lo está mandando y ya está. Ahora esta carpeta deberíamos verla tal cual en el repositorio que tenemos cuando actualizamos la página. Y sí, pues eso sucedió. Y entonces ya están los documentos para el sitio web. Ahora, hay que poder ver el sitio web, ¿no? Entonces para eso, supongo que ya tienen su cuenta en Netlify. Entonces accedemos a esta ruta. Luego aquí, en esta parte de sites, vamos a ir a añadir un nuevo sitio. Para importar un proyecto ya existente, conectar con GitHub, y luego nos va a dar una lista de nuestros repositorios. El que contiene los documentos del sitio web se llama así el sitio web, entonces señalo este. Después esto no va a ser necesario cambiarlo en nuestro caso, porque es una página simple. Entonces ya lo está creando. Y le pone un nombre. O sea, creo que es al azar, pero no sé, creo que esas son palabras raras. Y el resto sí es un código al azar. Ya, a ver que termine. Ya lo creo, ¿no? Aquí está nuestro link. Accedo a ese link y ya podemos ver nuestro sitio web que creamos. Que por ahora no tiene mucho. Pero ya existe online, ¿no? Tipo, le mandas este link a alguien y él ya puede acceder. Y de paso esa persona te va a preguntar qué significa ese nodo aquí al Kilby. Entonces, para no tener un link tan creepy, aquí le puedes cambiar el nombre. No sé, a lo que desees, ¿no? Mi sitio web. A lo que te dé la gana. Con tal que no coincida con un nombre de otra página, ¿no? Y ya está. Entonces, simplemente con esto servirá para que se den una idea de la tarea que les he dejado, bueno, que van a poder ver en la página del taller de esta semana, no de esta sesión. Y nada, gracias.